Buen día, estimado docente, buen día, compañeros todos. En esta ocasión nos tocó sustentar el plan de reclutamiento y selección de personal, a cargo de Ábalos Trujillo Cielo Esmeralda, Bernoy Ramos Marjorie Janet quien les habla, Escalante Tarazona Cindia Evelyn, Samanés Cabanillas Jerry Jr., Enegas Castillo Cassandra Yasmín y Beriao Benítez Víctor Manuel, y el docente tutor Vargas Díaz Ademar. A continuación hablaremos del plan de reclutamiento y selección de personal. Iniciaremos con una breve introducción acerca de la empresa en la que se va a ejecutar el plan, que es Sider Perú. Como sabemos, ya es una empresa que está trabajando 65 años acompañando el desarrollo del país. Es necesario precisar que esta empresa cuenta con un personal calificado. Asimismo, permite el crecimiento del desarrollo de la empresa. El proceso de reclutamiento va a implicar a la atracción de los postulantes potenciales y calificados que requiere la empresa. De la misma manera, la selección se realiza de acuerdo a las necesidades y al perfil del puesto y a los requisitos que requiere la corporación. Y también se debe garantizar un proceso de contratación organizado de forma transparente. Ahora hablaremos un poco de su historia. Esta empresa se crea el 9 de mayo de 1956 por la Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Hidroeléctrica del Cañón del Pato. Su misión es generar valor a sus clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad, actuando en la industria del acero en forma sostenible. Y su visión es ser global y referente a los negocios en que actúa. En cuanto al organigrama, está dividido en 6 sugerencias, encabezado por la gerencia general, seguida de la gerencia comercial, gerencia de proyectos, gerencia de máquinas y equipos, gerencia de producción y gerencia de administración y finanzas, que es aquí donde nos vamos a centrar en el departamento de recursos humanos, en la que se despliegan las 3 áreas que están vacantes: director del área de recursos humanos, responsable de administración de personal y el supervisor de selección de personal. A continuación explicaré el flujograma. Inicia en la fase 1, que es el reclutamiento, la convocatoria. Para ello es necesario tener una vacante y luego se solicitará la descripción del perfil del puesto al jefe del área. Luego se determinará qué tipo de convocatoria se va a realizar. Si es una convocatoria interna, se actualizarán los expedientes y se dará paso a la fase 2, que es la fase de selección. En este caso, hemos optado por la convocatoria externa. Luego de ello se dará paso al llenado de formularios, seguido de la recepción de los CVs y continúa la fase 2, que es la fase de selección como les mencioné hace un momento. Seguido de ello se analizarán los CVs y se seleccionará para la entrevista. Si no es seleccionado, será retirado del proceso de selección y se dará fin al proceso. Pero si sí es seleccionado, se llama a la persona seleccionada. Y si pasa la prueba de evaluación, si no pasa, se dará retiro al proceso. Y si sí pasa, se darán las pruebas de evaluación, en las que se evaluará actitudes técnicas y actitudes personales. Seguida, se darán los resultados de la prueba. Si el postulante aprueba, continúa el proceso, pero si no aprueba, se dará el retiro del proceso de selección. En este caso, si aprueba, se dará la elaboración de los resultados finales y las sugerencias, y dará paso a la entrevista gerencial. Si la decisión final de la entrevista gerencial es no, se dará como no acto y también se dará el fin del proceso. Pero si la decisión es sí, es aprobado, se dará paso a la firma del contrato y seguida de la inducción para un seguimiento. Iniciamos con la fase 1 del proceso de reclutamiento. Se inicia con el informe de requerimiento de personal de las 3 vacantes: director del área de recursos humanos, responsable de administración de personal y el supervisor de selección de personal. Luego se dará paso al cuestionario de análisis del puesto, que estará un día hábil. Luego se realizará la ficha profesiográfica y el perfil profesional, que será los 2 primeros días hábiles. Luego se lanzará la convocatoria por medio de publicaciones de los puestos requeridos, en anuncios de empleo, por medio de LinkedIn, Facebook, Twitter o la página institucional. Esto estará los 2, 3 y 4 días hábiles. Y por último se dará paso al llenado de la solicitud del empleo y detallar la recepción de los CVs.
Aquí tenemos los memorándum. El primero es de Gerencia de Administración y Finanzas y está dirigido para la Gerencia General. El asunto es el requerimiento de contratación del personal para el Departamento de Recursos Humanos en estas 3 áreas. La justificación de contratación para el director de Recursos Humanos es que el personal asignado al puesto se encuentra próximo a finalizar su contrato por cese de actividades por jubilación. En cuanto al responsable de administración de personal, el personal asignado al puesto se encuentra próximo a viajar a Europa, España, por ser ganador de una pasantía. Y por último, la vacante de supervisor de selección de personal, la justificación de la contratación es que el personal asignado al puesto se encuentra próximo a terminar su contratación. De igual manera, en el memorándum 11 es del director de Recursos Humanos y está dirigido para la Gerencia de Administración y Finanzas y el mismo asunto, ¿no? El requerimiento de contratación de personal para el Departamento de Recursos Humanos. Iniciamos con el puesto vacante, director del área de Recursos Humanos. Aquí tenemos el cuestionario de análisis de puesto del director del área de Recursos Humanos. A continuación les leeré algunas preguntas que se realizan en el cuestionario, como cuál es el nombre de la institución en la que se elabora, pues es la empresa siderúrgica del Perú, Siderperú. ¿Cuál es el nivel salarial que se tiene asignado a su puesto? El salario promedio es de 7.000 nuevos soles en promedio. ¿Cuál es la función general en la que usted desempeña dentro de la organización? Pues es reclutamiento, selección, la evaluación del desempeño y el control de personal y la administración del personal. Y así consecutivamente son las preguntas del cuestionario. De la misma manera también se da el perfil del cargo. El cargo es el director del área de recursos humanos, en la que su jefe es el gerente de administración de finanzas. Aquí se dan los objetivos generales, sus objetivos específicos del cargo, las funciones que debe realizar y también los perfiles de conocimiento, perfil de experiencia, de personalidad y también de sus competencias, que son básicas. Seguida de la ficha profesiográfica, aquí podemos ver el cargo, que es director del área de recursos humanos, y en la sección que va a trabajar. De la misma manera se puede escribir el cargo, el equipo de trabajo, los estudios que ha realizado, su experiencia profesional, las condiciones de trabajo, las relaciones humanas con las personas que se va a relacionar en el puesto de trabajo, el tipo de actividad que va a realizar, sus características psicológicas del postulante, las características físicas también y sus pruebas que debe someterse. En cuanto a la convocatoria, aquí podemos ver el anuncio de empleo de la empresa Siderperú, que está en busca de un director del área de recursos humanos, en el que se plasman los requisitos que debe tener este postulante, los conocimientos que también debe poseer y las principales funciones que va a desempeñar en este cargo. De la misma manera, se ven los beneficios que brinda la empresa y también, por último, la información de cómo debe postular, ¿no?, el candidato al cargo. Tenemos el cargo de responsable de administración de personal, en el cual se le va a aplicar un cuestionario de análisis de puesto para dicho cargo, en el cual se va a hacer la descripción del puesto, seguido del perfil del cargo, en el cual encontramos el objetivo general, los objetivos específicos, las funciones, seguida de la ficha profesiográfica, ¿no?, del cargo de responsable de administración de personal, y luego el anuncio de empleo, en el cual se encuentran los requisitos, las funciones, los beneficios, ¿no?, de dicho cargo. Seguida tenemos el cargo de supervisor de selección de personal, en el cual se realiza también el cuestionario para el análisis de puesto, seguido del perfil del puesto. Asimismo, también se hace la ficha profesiográfica y finalmente se realiza el anuncio de empleo para el supervisor de personal, indicando los requisitos, las funciones que va a realizar, los conocimientos que se requiere, los beneficios que va a obtener y de qué manera tiene que postular. Prosiguiendo con la exposición dada anteriormente por mi compañera, me toca a mí hablar sobre la fase 2 del proceso de selección de personal. Dentro de esto, nosotros iniciamos siempre con nuestra primera etapa dentro de los 3 dentro de los 3 cargos que vamos a disponer. Entre ellos estamos con el director de recursos humanos, que se logran apreciar. Aquí tenemos 3 estándares que habla de la experiencia mínima, los conocimientos generales y los conocimientos específicos. Dentro de la experiencia mínima debe tener 5 años como jefe de recursos humanos. Por ello se va a evaluar el tiempo transcurrido y la duración entre los empleos y las referencias que han tenido.
Y dentro de los conocimientos generales que estamos pidiendo, debe ser un ingeniero industrial, administración y dirección de empresas, psicólogo organizacional, maestría en gestión de talento humano o relacionado y un dominio del idioma del inglés. En conocimientos específicos son las habilidades blandas. Prosiguiendo con el siguiente puesto, es el responsable de administración de personal, que debe tener un mínimo de 3 años en puestos similares, supervisor de recursos humanos, analista de personal. Por consiguiente, se va a evaluar el tiempo transcurrido, la duración del empleo y las referencias, como anteriormente se había hecho en el puesto anterior. Después, en los conocimientos generales, el responsable de administración de personal debe tener la administración de empresas, contabilidad, psicología organizacional, dominio del inglés a nivel intermedio y dominio de Microsoft Office. Dentro de los conocimientos específicos, de igual manera, también se debe tener dicha persona las habilidades blandas. Y por último, el supervisor de selección de personal. Dentro de esto, él debe tener como experiencia mínima 5 años en el área de recursos humanos. Se debe evaluar también el tiempo transcurrido durante los empleos y las referencias que puedan tener. En los conocimientos generales, debe ser un psicólogo especializado en el área organizacional, con el dominio de Microsoft Office a nivel intermedio, con conocimientos del idioma inglés tanto oral como escrita. Y en los conocimientos específicos, debe también tener la adquisición de las habilidades blandas. Bueno, prosiguiendo con esto, estamos viendo aquí el formato de criterios de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación se van a indicar 3 entes, que sería la experiencia laboral, el formato académico, las capacitaciones, y dentro de ellas están las referencias, ¿no? Bueno, un total entre la experiencia laboral tiene de 25 a 20 puntos, la formación académica 15, 10, 10, 10, 10, y las capacitaciones 3 puntos o 2 puntos, que combinan un total de 5 puntos, y las referencias igual 5 puntos, teniendo un total de obtención de 100 puntos. Dentro de esos requisitos, para el puesto de director de relaciones humanas, es importante que cumpla con un puntaje máximo de 100 y un mínimo de 75, para que pueda ser calificado como acto de acuerdo a los criterios. En cambio, en la evaluación del responsable de administración de personal y el del supervisor de selección de personal, es importante que cumplan un porcentaje máximo de 100 puntos y un puntaje mínimo de 65 para que pueda ser calificado como acto de acuerdo a los conocimientos. Bueno, estamos viendo aquí el formato de evaluación curricular dentro de los 3 puestos. Tenemos el director de recursos humanos, el responsable de administración de personal y por último el de supervisor de selección de personal. Todos ellos obtienen también los apellidos, el DNI, el cargo que postulan, y en los factores de evaluación, como ya me habíamos dicho anteriormente, que es la experiencia, el nivel educativo, la capacitación y las referencias. Muy bien. En la elaboración del informe de candidatos que pasan a la siguiente etapa, tenemos aquí el director del área de recursos humanos, que es el informe final de la evaluación curricular del candidato, apto para el cargo de director de recursos humanos, donde se va a tener los datos relevantes, las conclusiones del resultado y las recomendaciones. A su vez, también el de responsable de administración de personal y el de supervisor de selección de personal, que como habíamos dicho anteriormente, también se va a ver un informe final de evaluación curricular del candidato apto para el cargo de supervisor, con los datos relevantes, la conclusión, y dentro de la conclusión veremos el desempeño del cargo y las recomendaciones. Segunda y tercera etapa del proceso de selección. Aquí vamos a ver la aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica. A continuación vemos la prueba de Terman-Merrill, que mide la capacidad de información, juicio, síntesis, concentración, análisis, vocabulario, atracción, planeación, organización y atención. El objetivo de esta prueba es determinar el coeficiente intelectual. La duración y medio de aplicación son 45 minutos y es hacia el área de recursos de la sede Chimbote. Esta prueba va dirigida al director del área de recursos humanos, al responsable de la administración de personal y al supervisor de selección del personal. El criterio de aceptación, tenemos el término medio, que es de 90 a 109, el término medio alto de 110 a 119 y el sobresaliente, que es de 140 a más. Tenemos el siguiente test, que es el COSTIC de PAPI, que mide la necesidad de terminar una tarea y rol del trabajador tenaz e intenso. El objetivo de este test es evaluar los roles individuales y las necesidades.
La duración y medio de aplicación es de 30 minutos y es el área de recursos de la sede Chimbote, y este test va dirigido al director del área de recursos humanos, al responsable de la administración de personal y al supervisor de selección de personal. Criterios de aceptación: superior de 68 a 96 de percentil y el bueno es de 99 de percentil. A continuación veremos el inventario de inteligencia emocional del Baromais, que mide la inteligencia emocional total, mide la interpersonal, la intrapersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés, el estado de ánimo general. El objetivo de este test es determinar el conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales. La duración es de 30 minutos, el área de recursos de la sede Chimbote, y este test va dirigido al director del área de recursos humanos, al responsable de la administración de personal y al supervisor de selección de personal. Criterios de aceptación: el promedio es capacidad emocional adecuada, de 86 a 114 de puntaje total, alta, que significa buena capacidad emocional, de 115 a 129 de puntaje total, y marcadamente alta, que es la capacidad emocional muy desarrollada, que es de 130 a más. A continuación, veremos el inventario de personalidad de Eysen, el EPQR, que mide dos dimensiones dominantes e independientes de la personalidad de extraversión, introversión y el neurotismo, estabilidad. A continuación veremos el objetivo, que es identificar cuáles podrían considerarse los constructos fundamentales del sistema de personalidad humano. La duración es de 30 minutos y este test va dirigido al director del área de recursos humanos, responsable de administración de personal y al supervisor de selección de personal. Los criterios de aceptación es personalidad extravertida estable. Informe psicológico de candidatos aptos. A continuación veremos el informe de evaluación psicológico de candidatos del puesto del director del área de recursos humanos, donde veremos sus datos relevantes, sus pruebas aplicadas que se les hizo, los resultados y las conclusiones. Aquí también podemos ver el del responsable de administración de personal y el del supervisor de selección de personal también. Las pruebas que hemos aplicado, los resultados y las conclusiones que se ha llegado. En la cuarta etapa del proceso de selección veremos la entrevista de selección por competencias. A continuación veremos el formato de entrevistas de selección de competencias, donde se les va a hacer una serie de preguntas acerca de su personalidad, de su nivel educacional, de su trayectoria laboral y así consecutivamente. Para él, los puestos que son el de director del jefe de recursos humanos, para el responsable y para el supervisor de selección de personal. A continuación veremos el formato de calificación de entrevista de selección por competencias también para los tres puestos. A continuación veremos el informe de la entrevista de competencias de candidatos aptos. Aquí tenemos el de director de recursos humanos, que también hemos los antecedentes relevantes, las conclusiones de la entrevista y las fortalezas y las recomendaciones que se le haría. Y eso sería todo. Muy bien, continuando con la exposición, aquí tenemos el formato de entrevista de selección por competencias. El nombre de la postulante es Cintia Escalante Tarazona, el de edad es de 38 años. El cargo al que postula es responsable de administración del personal del Departamento de Recursos Humanos, obviamente de la organización CIER Perú. La fecha es el 9 del 6 de 2021. Bueno, la entrevista inicial se empieza por el rapport, ¿no? Mediado de eso, luego tiene la personalidad. También vemos el nivel educacional, la trayectoria laboral, el soft skill, la adaptación al cambio, la iniciativa, capacitación de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo y de una manera también las capacidades específicas, ¿no? Las habilidades de comunicación y el manejo de recursos humanos. Aquí tenemos el formato de calificación de la entrevista de selección por competencias. El nombre de la entrevistadora es Palacio Gómez Esteban, supervisor de selección de personal, y Rodríguez Vázquez José, director de recursos humanos. El nombre del postulante es Cintia Escalante Tarazona, el cargo al que postula es responsable de administración del personal. Las dimensiones son conocimientos y experiencias, tolerancia a la presión, adaptación al cambio, iniciativa, capacidad de trabajo y equipo, ¿no? También capacidad de liderazgo, habilidad de comunicación, manejo de recursos humanos, respuesta y control y entrevista de negociación. Y las observaciones correspondientes, ¿no? Durante la entrevista. También tenemos el informe de la entrevista de competencias del candidato apto, ¿no? Los antecedentes relevantes son nombre candidato Cintia Escalante Tarazona y algunos datos básicos de la postulante, ¿no? Está el motivo por el cargo, las fortalezas y las recomendaciones de sus, obviamente, antiguos trabajos. Aquí tenemos un formato de entrevista de selección. El nombre es del postulante es Cassandra Venegas, de edad de 36 años. El rol que postula es supervisor de personal. La fecha es del 9 del 6 de 2021. En la entrevista inicial se empieza por el rapport, también se ve el grado de personalidad, el nivel educacional, trayectoria laboral y tolerancia a la presión, adaptación al cambio, iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo. Se evalúan todos estos caracteres, ¿no? También tiene las capacidades específicas, que son las habilidades de comunicación y manejo en recursos humanos.
Obviamente tenemos un formato de calificación de entrevista de selección por competencias que es el mismo, sino que este es para la segunda entrevistada, Cassandra Venegas Castillo. Acá está el informe de la entrevista de competencia, donde obviamente están los datos de la segunda postulante y nos muestra unas características de sus fortalezas y las recomendaciones de sus antiguos trabajos. En la quinta etapa es importante, donde nos vemos con el examen médico, obviamente porque nos ayuda a conocer los antecedentes médicos, personales y familiares del hábito y los criterios de aceptación. No presenta problemas cardiovasculares, enfermedades graves que comprometen la capacidad visual y auditiva, no presenta adiciones. Este aspecto es muy importante porque nos ayuda también a determinar en qué tal grado de salubridad está el postulante que nosotros vamos a contratar, para que de una manera no nos haga perder tiempo y dinero y obviamente la producción sea más exitosa. El informe de la evaluación médica del candidato acto, por así decirlo, son nombre del candidato Roberto Miranda Cruz, profesión director del área de recursos humanos, edad 43 años, reemplaza al director del área de recursos humanos, cargo que postula director del área de recursos humanos, fecha de evaluación del 10/6 de 2021. El médico evaluador es el doctor Víctor Berio Benítez. Conclusiones, Después de haber realizado las pruebas de antecedente personal, hábitos antecedentes familiares, el evaluado presenta óptimo estado de salud para desempeñarse en el cargo de director del área de recursos humanos. Por lo tanto, el postulante se encuentra apto para pasar a la última etapa de selección, entrevista final. Aquí está el informe de la evaluación médica del candidato acto y el informe de evaluación médica del candidato acto. Tanto son de Cintia y de Cassandra Venegas Castillo. Obviamente, en las conclusiones, es después de haber realizado las pruebas de antecedentes personales, hábitos antecedentes familiares, el evaluado presenta óptimo estado de salud para desempeñarse en el cargo responsable de administración de personal. En las conclusiones tanto del segundo candidato, Cassandra Venegas Castillo, después de haber realizado las pruebas de antecedente personal, hábitos antecedentes familiares, el evaluado presenta óptimo estado de salud para desempeñarse en el cargo de supervisor de selección de personal. Por lo tanto, las dos personas son hábiles para el puesto que están postulando. Bueno, eso sería todo. Adelante, siguiente compañero. Sexta etapa, entrevista final. Indicador: evaluadores, gerente general, gerente de administración y finanzas, cargo al que se postula, director del área de recursos humanos. Evaluadores: gerente de administración y finanzas, director del área de recursos humanos, cargo al que se postula, responsable de administración de personal, supervisor de selección de personal. Los criterios de aceptación: entrevista semiestructurada, el candidato apto debe alcanzar un puntaje de 40 como mínimo. Elección del candidato y firma del contrato. El postulante que apruebe la entrevista final será notificado mediante el correo del área de recursos humanos, donde se le indicará la fecha y hora que deben acercarse a la empresa a firmar el contrato. Aquí se puede observar la ficha de entrevista final, director del área de recursos humanos. Este es el cargo del director del área de recursos humanos, donde obtuvo un puntaje de 15. Aquí se puede observar el informe de entrevista final, con pequeños antecedentes relevantes, el nombre del candidato, que en este caso es Roberto Miranda Cruz, su edad, 43 años, y en conclusión también se puede observar que es apto para el puesto, ya que tiene características como la experiencia necesaria para el manejo del cargo, tiene visión para la ejecución de objetivos que necesita la empresa, aparte de demuestra un buen manejo de toma de decisiones y también demuestra capacidad para la negociación. Aquí tiene firmas como del gerente general y gerente de administración y finanzas. Aquí se puede observar la ficha de entrevista final, director de recursos humanos. Este es el segundo cargo al que se postula, responsable de administración de personal, donde obtuvo un puntaje de 14. Informe de entrevista final, antecedentes relevantes, nombre de la candidata, Cintia Escalante de la Zona, su edad 38 años, el cargo al que postula es responsable de administración de personal. Tiene como conclusiones que es apta para ocupar el puesto, ya que tiene características como la experiencia necesaria para el manejo de ese cargo, presenta propuestas innovadoras para el manejo del clima laboral, aparte que demuestra predisposición en la mejora de los procesos relacionados en la productividad de los colaboradores. Aquí también se puede observar el gerente general su firma y del gerente de administración y finanzas. Aquí está como tercera ficha de entrevista final del director de área de recursos humanos. Al tercer cargo que se postula es supervisor de selección de personal y tiene un puntaje de 13. Acá es el pequeño informe que es como antecedentes relevantes: el nombre, Cassandra Venegas Castillo, edad 35 años. El cargo que está postulando es supervisor de selección de personal. En conclusión se obtiene que también es apta para desenvolverse en el puesto, aparte que tiene las siguientes características, que es tiene la experiencia necesaria para manejar el cargo, cuenta con amplio conocimiento y técnicas para selección de personal, aparte de que demuestra experiencia en metodología 360 para evaluación de competencias de los colaboradores. También se puede observar la firma del gerente general y gerente de administración y finanzas.
Acá como programas de inducción tenemos programas de inducción, guía de capacitación al nuevo colaborador o colaboradora de la organización, por la que es indispensable que la persona se familiarice con la cultura organizacional y la estructura institucional. Como objetivo se tiene que capacitar al nuevo colaborador con la finalidad de facilitar la adaptación e integración de la organización y se involucre con la filosofía de la empresa. Aparte de que las políticas del área de recursos humanos deben brindar la información actualizada respecto a la empresa en cuanto a la cultura organizacional, historia, misión, visión, valores y estructura. Como cronograma se presenta el programa de inducción, donde se debe ejecutar la primera semana que se inicia las labores en la empresa. Director del área de recursos humanos. Tenemos como etapa 1, inducción a la organización, etapa 2, inducción del área y unidad de trabajo, etapa 3, inducción al puesto de trabajo, tiempo utilizado. Como etapa 4 se tiene etapa de evaluación del programa de inducción. Aquí está el contenido de cada etapa, tiempo de duración, los responsables, instrumentos y medios a actualizar. También está el seguimiento de la inducción. Está ahora de responsable de administración y personal. Tiene las mismas etapas, las 4. También se tiene el contenido de la inducción, tiempo de duración, responsables, instrumentos y medios a utilizar. Seguimiento de inducción. También está el supervisor de selección de personal, lo mismo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, contenido de la inducción, tiempo de duración, responsable, instrumentos y medios a utilizar. Y aquí tenemos seguimiento de la inducción. Luego de realizar el plan de reclutamiento, se determinó las siguientes conclusiones. 1. Este proceso de selección se realizó para cubrir 3 puestos laborales en el área de recursos humanos de la empresa Sider Perú, debido a la jubilación del director del área y al cese de labores del responsable de administración de personal y supervisor de selección de personal. 2. Para llevar a cabo este proceso se utilizaron 4 pruebas psicológicas tales como Terman-Merrill, Costic o PAPI, Inventario de Inteligencia Emocional, Baron-Ice y el EPQR, cuyo propósito fue determinar el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional, las competencias organizacionales y la personalidad de los candidatos, que cumplan con los criterios requeridos por la empresa para cubrir el cargo vacante con el perfil del puesto idóneo. 3. La entrevista por competencia se desarrolló bajo el formato establecido por el área de recursos humanos de la empresa, cuyo propósito fue conocer el desenvolvimiento y el dominio de las habilidades blandas de los postulantes, lo cual permite predecir el desempeño de los futuros colaboradores y la capacidad de cumplir los objetivos asignados, manteniendo el clima laboral, evitando la alteración de la cultura organizacional. Gracias por su atención.